Buenas tardes, hermano, que Dios me los bendiga. Que Dios bendiga a los hermanos que están del otro lado, que lo van a ver después, ahora en directo no, pero lo verán después. Muchas bendiciones también para ellos. Amén. Habíamos hablado de Jehová es nuestro pastor, ¿cierto? Pero estábamos viendo quién es Jehová para saber realmente quién es nuestro pastor. Y para saber quién es nuestro pastor tenemos que conocer a Jehová. Entonces íbamos a pasar a Jehová Shalom, pero el Señor me ha mandado a que terminemos bien Jehová mi pastor. Porque vamos a tocar Jehová mi pastor, pero parte por parte, versículo por versículo. Hoy en día vamos a tocar dice Jehová mi pastor, después dice que nada me faltará. Entonces ahora va a empezar con nada me faltará. Entonces, veíamos, es una afirmación orgullosa, positiva, atrevida de parte de David cuando dice nada me faltará. ¿Usted puede decir nada me faltará? Nada me faltará. Usted eche para atrás y vea usted cuánto tiempo de cristiano tiene. ¿Y le ha faltado algo? Y quizá a lo mejor dice, económicamente no estoy bien. Porque uno cuando habla de nada nos faltará, lo primero que lo lleva al dinero. Y no está hablando solamente de eso. Cuando habla de nada nos faltará, abarca mucho más que eso. Y aparte de lo menos que habla es acerca del dinero. Porque acuérdense cuando la iglesia esa que decía que tenía todo el dinero, era rica, no le faltaba nada, pero ¿cómo era? Miserable, pobre y desnuda. Entonces cuando habla de nada me faltará, no está hablando del dinero. El problema está que cuando nosotros leemos la escritura, siempre la acomodamos a nuestro corazón. Y ahí está el problema. Por lo visto, este es el sentimiento de una oveja extremadamente contenta con su dueño y perfectamente satisfecha de la suerte de la vida que llevaba cuando una oveja dice, nada me faltará. Entonces, eso es lo que decía David. Decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa, tampoco le van a faltar los problemas. O sea, no le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque a través del problema, de la dificultad, usted crece espiritualmente. O sea, no hay victoria si no hay una batalla. Para que haya una victoria tiene que haber una guerra primero. Entonces, en realidad, la palabra faltar, como está usada aquí, tiene un significado muy amplio de lo que podía imaginarse uno a primera vista. Porque a primera vista, como siempre, nosotros llevamos a nuestro bolsillo, nuestra economía. Sin duda el concepto principal es el de no faltarle a uno el cuidado, el manejo y la atención adecuada del pastor. De eso está hablando, porque el pastor nos va a proveer de todo. Pero un segundo sentido es la idea de estar tan perfectamente satisfecho con el cuidado de este buen pastor que no se anhela ni se desea nada más que estar con el buen pastor. Y eso es lo que hablaba David. Y esta pudiera parecer una afirmación extraña en boca de una persona como David. Si pensamos solo en lo que respecta a la necesidad física o material económico, él había sido perseguido y había sido acosado. Y muchas veces. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quiénes lo perseguían a David? Primero Saúl y después su hijo Absalón. O sea, David vivía de persecución en persecución. ¿Cuántas veces usted ha sido perseguido? Usted ha sido perseguido por personas incluso. Y es el enemigo que lo está atacando. Era evidentemente un hombre que había conocido la privacidad intensa, la pobreza, y quizás la más extrema, las dificultades más agudas. Y quizás hasta vivió un momento de angustia David. Porque David, nosotros leemos los salmos y vemos la vida de David. Porque los salmos fueron los momentos más difíciles de David cuando él escribe los salmos. Por eso que cuando una persona está pasando tribulaciones, cuando una persona está pasando ansiedad, angustia, ¿sabe qué? Lo mejor es ir a leer los salmos. Lo mejor. Porque lo que nos va a levantar son los salmos. Porque David lo escribió en los momentos más difíciles de su vida, los salmos.
Lo escribió cuando estaba bien y también lo escribió cuando estaba mal. Entonces, por lo tanto, es absurdo afirmar sobre la base de ese enunciado que el Hijo de Dios, o sea, la oveja al cuidado del pastor, nunca experimentará carencia ni necesidad. Y esa es una mentira, es un engaño. Porque la Biblia en ninguna parte dice eso. Cuando dice nada nos faltará, él lo llevamos a ese punto de vista y no es eso lo que está diciendo. Es imperioso mantener una visión equilibrada de una vida cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dicen que todo nos va a ir bien, que ahora nada nos va a faltar, y si ahora vamos a ser bendecidos, y ahora vamos a tener los bolsillos llenos de dinero, y vamos a poder viajar por el mundo y conocer el mundo entero, y después cuando usted ve que la vida del cristiano no es así, ¿usted qué es lo que pasa? Se decepciona y cree que Dios le está fallando o Dios no está conmigo, porque si Dios está conmigo estaría lleno de dinero. Y es lo primero que piensa el cristiano, que hay personas que se fueron de la iglesia porque leían dicho de otra iglesia que tenían que salirse porque no estaban siendo bendecidos económicamente, o sea, no tenían mucho dinero, entonces tenían que ir a buscar otra iglesia. Y ahora, ¿sabe qué? Yo lo vi el otro día, están apartados directamente y ni siquiera se congregan en ningún lado. ¿Por qué? Porque es una mentira. Y el pueblo de Dios está engañado. Entonces, para hacerlo así, será bueno tener en cuenta la vida de hombres como Elías. ¿Cómo vivió Elías? Él vivió de triunfo en triunfo, tuvo victoria, pero también tuvo mucha depresión y tuvo dificultades. Juan el Bautista pasó la mitad casi de su vida dentro de la cárcel, por decir la verdad. El mismo Cristo tuvo hasta depresión. Cuando él sudó gotas de sangre, ¿sabe qué? Cuando una persona suda gotas de sangre es porque está pasando una depresión tremenda. ¿Y por qué estaba viviendo depresión? Porque sabía que tenía que ir a la cruz. Y él no quería, decía, Padre, que pase de mí esta copa. O sea, estaba viviendo un momento de angustia muy fuerte. Entonces, a veces nosotros cristianos, a veces también pasa por procesos similares, donde hay angustia, donde hay ansiedad, donde hay depresión incluso. Entonces, lo más importante es saber dónde ir. ¿Sabe qué? El Señor nunca nos va a abandonar. Amén. Y en los momentos difíciles es cuando más cerca está. Aleluya. Porque Él sabe que cuando más ayuda necesitamos en los momentos difíciles. Y es cuando más cerca y cuando nosotros menos lo sentimos, es cuando estamos en ese momento, lo sentimos lejos a Dios. Y es cuando Dios está más cerca. Acuérdense que cuando echaron a Daniel con el otro adentro del horno de fuego, estaba pasando una prueba fuerte adentro de un horno de fuego. ¿Y quién estaba con él? El Señor estaba dentro del horno junto con él. Por eso cuando usted está metido dentro de un horno, está pasando pruebas fuertes, el que está cerca de usted es el Señor. Él nunca lo va a dejar solo. Entonces veíamos las pruebas que vivieron estos grandes siervos de Dios y si nosotros vamos la vida de los siervos que han seguido pasando, también han tenido pruebas tremendas. Si nosotros vemos la vida nomás de, ¿cómo se llama el evangelista? Que se le mataron las dos hijas, murieron las dos, Gigi Ávila. O usted ven, no, Gigi Ávila entonces tiene que haber estado pecando, por algo se le mataron la hija. Porque si lo llevamos al punto de vista de que lo que ven nuestros ojos, que no tiene nada que ver con lo que Dios hace. Mientras anduvo entre nosotros, el mismo gran pastor advirtió a sus discípulos antes de partir a la gloria en Juan 16:33. En el mundo, dice, tendréis que aflicción, pero confiad, que dice, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Se da cuenta que el Señor nos advierte de las aflicciones? ¿A quién le gusta pasar aflicciones? A nadie, ¿cierto?
Pero ¿sabe qué? Cuando uno pasa la aflicción y cuando supera la aflicción, uno da un crecimiento espiritual. Cada vez que viene la aflicción. Por eso que uno tiene que decir, Señor, dale nomás. ¿Quiere predicar con unción? ¿Cuántos quieren predicar con unción? ¿Sabe que la unción sale a través de la herida? Por eso que el predicador, el que predica la palabra de Dios, necesita pasar pruebas. Porque tiene que vivir lo que va a predicar. Porque si no lo vive, ¿qué está hablando? Solamente conocimiento de la Biblia nada más. No vida espiritual. Algo muy distinto vemos en Apocalipsis 3:17. Amén. Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que es lo que dice ahí? Soy rico, yo tengo mucho dinero, porque he sido prosperado en el Evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Eres pobre. ¿Se da cuenta que lo que ven nuestros ojos no tiene nada que ver con lo que Dios ve? Nada que ver. Y dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquellos que se piensan porque están siendo bendecidos, estoy en el Evangelio, estoy siendo muy bendecido por el Señor y tengo mucho dinero, tengo una casa, tengo un yate, tengo una casa en el campo para ir de vacaciones y una casa al lado de la playa. Para cuando tengo calor me voy a la playa, si no me voy al campo. Entonces, y el Señor dice, desventurado. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo. No dice, da una parte de lo que tiene. No. Él le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Entonces, y después sigue. Pero ¿sabe por qué? No es que Dios a usted le va a decir, venda todo y déselo a los pobres. No, porque tampoco tenemos nada para vender. Así que. El problema del corazón, donde estaba el corazón del joven rico. Estaba en el dinero. Si el problema de todo está, ¿dónde está nuestro corazón? Ese es el problema. No es que si el cristiano puede ser bendecido, pero ¿dónde está el corazón del cristiano? Nada me faltará. Por esta misma razón el cristiano tiene que echarle una larga y cuidadosa mirada a la vida. Tiene que reconocer que como muchos otros escogidos de Dios, puede estar llamado a experimentar incluso falta de riqueza y falta de bienes materiales. Debe ver su jornada sobre este planeta como un breve paso por esta tierra, durante el cual bien puede haber alguna privacidad, incluso puede tener algún problema físico, como Pablo y como algunos siervos de Dios. Pero en medio de esa dificultad aún puede decir humildemente, nada me faltará. Nada me faltará. No careceré del cuidado y dirección experta de mi pastor, de mi amo. O sea, ¿qué no nos va a faltar? No nos va a faltar dirección. No nos va a faltar palabras para predicar. Cuando usted hable van a salir palabras de su boca. Eso no le va a faltar. Dios va a poner la palabra en su boca. Y usted se va a encontrar hablando y va a decir, guau, todo lo que dije. Porque pasa, de repente usted no se sabe ningún versículo bíblico, pero de repente usted está evangelizando y empiezan a venirle versículos a la mente y vienen versículos y viene otro y se encuentra predicando y hablando de Dios como un tremendo sabio. Y después la gente dice, oye, ¿cómo sabes tú? Y usted termina de hablar y después se olvida todo, ya ni se acuerda ni dónde están los versículos. Porque de verdad, a mí se me olvida, yo tengo re mala memoria para recordar versículos. Pero de repente cuando uno está hablando del Señor a personas incrédulas y empiezan a venirle versículos a la mente y no sé de dónde, porque es el Espíritu Santo.
Pero claro, no van a venir si yo veo todo el día la tele, estoy en la playa y después voy a querer que vengan versículos a mi mente. No. Tampoco es así. Debemos llenarnos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Para captar la significación interna de esta sencilla afirmación es necesario entender la diferencia entre pertenecer a un amo o a otro amo, al buen pastor o al impostor. Porque hay un pastor y hay un impostor que parece pastor pero no es pastor. ¿Saben de quién estoy hablando? Que se hace pasar por pastor. Jesús mismo se esforzó mucho en indicarle a cualquiera que quisiera seguirlo que era imposible servir a dos amos, ¿sí o no? O le pertenecía a uno o le pertenecía al otro. A fin de cuentas, el bienestar de cualquier rebaño depende completamente de la administración del dueño. ¿Cómo ministra el dueño las ovejas? El pastor arrendador de la finca, de al lado, ¿se acuerda que estaba contando la historia de un pastor que tenía ovejas y que al lado de él habían otras ovejas que estaban mal cuidadas porque el otro no era dueño? Y el otro, ¿sabe lo que hacía con las ovejas? Solamente las criaba, ¿sabe para qué? Para venderla para el matadero. Entonces a él le daba igual como estuvieran. En cambio, el buen pastor las cuidaba porque eran de él. El otro le interesaba que hubieran cría para vender. No le importaba cómo estaban alimentadas. Decía, no le interesaba la condición de sus ovejas. No daba importancia a la tierra dedicada poco o ningún tiempo al rebaño. Y dejaba que las ovejas se apacentaran solas, como mejor pudieran en verano y en invierno. Eran presa de perro, de puma y de cuatrero que muchas veces agarraban las ovejas. ¿Se da cuenta? ¿Sabe que hay un pastor que hace eso? Que es el impostor, que le da igual cómo traten a la oveja. Cada año los pobres animales se veían forzados a roer en campos yermo y seco, en prado árido. En el invierno faltaba el heno, el alimenticio y el trigo integral que alimentaba a las ovejas. El espacio de guardar y proteger de tormenta y todo lo que implica ser un pastor bueno era escaso e insuficiente para el vecino de este hombre. Para beber solo tenía agua, ¿sabe qué agua? Contaminada y sucia. Le faltaba sal y otros minerales necesarios para compensar el enfermizo pasto que había en aquella finca. Tan flacas, débiles, enfermizas estaban aquellas pobres ovejas que inspiraban compasión. Eso es lo que cuenta este hombre. En mi mente las veo aún paradas junto a la cerca, acurrucadas tristes, en grupitos pequeños, mirando ávida a través de los alambrados los ricos pastos que estaban del otro lado del cerco. Y solamente lo podían mirar porque no podían comer. Y dice, este pastor dice, en mi mente las veo aún paradas junto a la cerca. Antes tanta desgracia, dice, el egoísmo e insensible dueño permanecía absolutamente duro e indiferente, no le importaban sus ovejas. Y que si a sus ovejas le faltaba hierba verde, agua fresca, sombra, seguridad y amparo de las tormentas, a él le daba igual. Y que se necesitaban alivio de la herida, porque las ovejas muchas veces se hieren, y muchas veces, ¿sabe qué? Las ovejas se hieren entre ellas mismas. Porque la oveja, por eso que cuando nosotros vemos la iglesia, lo más parecido a la iglesia es un rebaño de ovejas. Y sabe que las más corpulentas muchas veces la empujan a las más flacas, más débiles. Y es lo mismo pasa en la iglesia a veces. Por eso que nosotros vemos el retrato de un redil, es lo mismo de un redil de una oveja como cristiano. Y lo mismo que hacen las ovejas, lo hacemos nosotros. Es lo mismo. Por eso que este libro que escribe este hombre, es como que uno empieza a leerlo y igual dice, eso somos nosotros. No podía mirar a esas pobres ovejas sin que me viniera a la mente que aquel era un cuadro exacto de la forma
en que esos perversos, dice, capataces que son el pecado y Satanás en su hacienda abandonada, se burlan de los aprietos de los que están bajo su poder. Porque lo que hace el diablo se burla de las ovejas que están bajo el mando de él. Al ir relacionándonos con hombres y mujeres de todos los extractos de la sociedad, como ser humano y cristiano, dice, he venido convenciéndome de una cosa, es el patrón, y otra cosa es el jefe. El amo de la vida de una persona es lo que determina su destino. O sea, depende, uno es amo, el otro es el jefe y el otro es el dueño. ¿Quién va a cuidar mejor la oveja? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? El dueño. ¿Sabe qué? Tenemos un dueño y él sí cuida bien sus ovejas. Bendito sea el Señor. Amén. Porque pertenecemos a un amo, a un dueño. Algunos de los hombres más ricos de este continente, así como en algunos principales científicos y profesionales, a pesar de su deslumbrante fachada de éxito, a pesar de su riqueza y de su prestigio, siguen siendo pobres en espíritu. Personas que tienen mucho dinero, pero son pobres espiritualmente. Son miserables, pobres y desnudos. Por eso que hay personas que tienen mucho dinero y se matan. ¿Y por qué se matan si dicen que el dinero hace la felicidad? Se ve que no hace la felicidad el dinero, porque si no los ricos no se matarían. Hay un tipo que tenía mucho dinero que vivía acá en la calle Valencia para arriba. No sé si ustedes que tenía una de fotografía. Sí. Y se subió arriba de un edificio que lo estaban edificando, al último piso, al techo, y de ahí se largó. Allá en la calle Valencia, donde vive el hermano, en esa esquina al frente, donde está la placita, ahí. ¿Dónde está cerrado el edificio? Y ese edificio no lo clausuraron porque no lo pudieron acabar. ¿Por qué? Porque se mató una persona. ¿Por qué se metió al edificio? Porque no estaba bien cerrado. Entonces, como no estaba bien cerrado, juicio contra los dueños del edificio. Entonces, si el tipo no le faltaba nada, ¿por qué se mató? Porque era pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso es lo que pasa. Por eso que la riqueza no es la felicidad. ¿Sabe que la felicidad es Cristo? Amén. Estar en Cristo, eso es felicidad. La verdadera felicidad es haber conocido a Cristo. ¿Sabe que el mejor regalo que usted ha tenido es haber conocido a Cristo? Es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros. Lo mejor que me pasó a mí en mi vida, haber llegado a los caminos del Señor. Es lo mejor. Son personas sin alegría, presas en las garras de hierro, en los dominios inhumanos del mal amo, del diablo. En contraste, hay numerosas personas entre la gente relativamente pobre, personas que conocen la tribulación y mucha tribulación, el desastre y la lucha por permanecer a flote económicamente. Pero sabe que estas personas muchas veces, como pertenecen a Cristo y lo han conocido como el Señor, o lo han reconocido como su Señor y como su amo y como su dueño en esta vida, dice, están impregnadas de paz. No tienen lujo, pero hay paz en el corazón. Y sabe que a veces son más felices que aquellas que lo tienen todo. Miren, cuando nosotros, yo siempre le he dicho que nosotros éramos muy humildes, muy pobres, pero éramos felices. Y quizá había gente que lo tenía todo, pero no eran felices. Es, por cierto, un placer visitar esos hogares, hogares humildes, donde Cristo está y donde hay una paz que traspasa. Y usted lo ve y siente lo que tienen esas personas. Corazones generosos, corazones dadivosos. Y muchas veces el que tiene menos es más dadivoso que aquel que tiene. Irradian una serena confianza, una tranquila alegría que sobrepasa todas las tragedias de este tiempo. Y están al cuidado de Dios. Y lo saben ellos. Y se han confiado en la dirección de Cristo. Y han hallado y están contentos, felices. La satisfacción debe ser
la etiqueta del hombre que ha puesto sus asuntos en las manos de este buen pastor. ¿Cuántos han puesto su vida en las manos de este buen pastor? Amén. Yo he puesto mi vida en las manos de este buen pastor. Esto tiene validez especialmente en nuestra opulenta época, pero la sorprendente paradoja es la intensa fiebre de los descontentos entre la gente que siempre habla de seguridad. A veces, a pesar de la riqueza de bienes materiales, estamos notablemente inseguros de nosotros mismos y muy cerca de la bancarrota en cuanto a los valores espirituales. ¿Sabe qué? A veces, por eso que a veces el Señor, ¿por qué a veces no bendice mucho al cristiano? Porque cuando se ve con mucho dinero se aparta del Señor. ¿Sabe qué? Por eso que había un siervo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que decía: Señor, no me dis, creo que fuera Elías, me parece, no me dis mucho como para, no me dis poco para renegar contra ti, pero tampoco me dis mucho para apartarme de ti. Y es justamente, si nosotros vemos los siervos de la Biblia, todos los reyes de Israel, cuando comenzaron, muchos comenzaron bien, pero cuando estaban arriba, fue cuando cayeron. Salomón. Y todos los reyes de Israel, todos comenzaron. Había uno que comenzó con 17 años gobernando. No, otro. No me acuerdo ahora el nombre, pero... ¿Era de 8? ¿Qué Ah. era Josías? Josías creo que era. 17, 18 por ahí. 8. Bueno, ese. Sí. Creo. Pero primero gobernaban los otros, pero él ya empezó a gobernar como más o menos creo con 17 años. Y resulta que hizo todo lo bueno delante de Dios. Y llegó un momento cuando estaba allá arriba, que ya no caía el techo para arriba, cuando empezó a cometer puros errores. Claro, yo tenía de todo. Por eso que, ¿sabe que el dinero muchas veces pervierte al cristiano y lo desvía de la verdad? Y si usted ve la vida de muchos siervos de Dios que se han apartado de la verdad, ¿cuándo se apartaron? Cuando comenzaron bien. Pero cuando estaban arriba es cuando se apartan. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo deja que crezca, pero cuando llega arriba lo empieza a empujar. Que el Señor nos mantenga siempre con los pies en la tierra, humilde, que no permita que nos desviemos. Los hombres buscan siempre una seguridad más allá de sí mismos. Son inquietos, inestables, codiciosos y siempre están ávidos de algo más. Quieren esto, lo otro, pero nunca están verdaderamente satisfechos espiritualmente. Siempre quieren más. En cambio, el cristiano sencillo, la persona humilde, la oveja de este pastor, puede levantarse con orgullo y gloriarse que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque no tenga riqueza, pero nada me faltará. Estoy completamente satisfecho. ¿Cuántos están satisfechos con el Señor? Con el pastor que tiene. Con el pastor, con Cristo. No estoy hablando con este pastor. Porque no me diga nada si usted no está contento, porque es lo que el Señor puso. Lo que hay. Es lo que hay. ¿Por qué? Estoy completamente satisfecho con que Él sea el jefe de mi vida. ¿Cuántos están contentos que Él sea el jefe de su vida? ¿Y por qué? Porque Él es el único pastor. ¿Para qué? Para quien ningún problema es demasiado grave para Él. Al cuidar el rebaño es un pastor que se destaca por su cariño hacia las ovejas, que las ama por lo que son y porque haya placer en ellas. ¿Sabe que el Señor lo ama como usted es? Aleluya. Pero lo va a cambiar. Así de fácil. Pero lo ama como usted. Y lo amaba antes de conocerlo. Lo amaba aún cuando estaba haciendo aquello tan sucio, ya lo amaba igual. Oh, aleluya. Entonces, ¿usted cree que no lo ama ahora? Hermoso, mi rey. Él lo ama. Lo único que sí que lo va a cambiar, lo va a transformar. Aunque le cueste, lo va a transformar. Sí o sí. ¿Sabe que al Señor no se le ha ido ni una oveja de sus manos? Dice que no se le ha escapado ni una. Amén. Si es necesario, trabajará las 24 horas del día para que nada en absoluto le falte a usted.
Ante todo, él es muy celoso, este pastor. Es un buen pastor, pero es celoso. Se deleita en su rebaño. Para él no hay mayor recompensa, no hay más honda satisfacción que ver a sus ovejas satisfechas, bien alimentadas, seguras y prósperas bajo su cuidado. ¿Sabe que el Señor quiere que usted esté bien alimentado? Ellas son su vida, porque ella dio su vida por sus ovejas. Entonces las ovejas son su vida. Dice, vida misma lo da todo por sus ovejas. Se entrega a sí mismo literalmente por las que son suyas. Diga, yo soy de Él. Yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él. No escatima dificultades y trabajo para proporcionarle lo mejor de las hierbas, el más rico pasto, suficiente alimento en el invierno y agua pura. No se evita esfuerzos proporcionales, refugio de las tormentas, protección de los enemigos despiadados que lo vienen a usted a atacar, y de las enfermedades y de los parásitos que las ovejas son tan susceptibles. Nada de raro tiene que Jesús haya dicho, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice el buen pastor? Su vida da por sus ovejas. Y dice en el versículo anterior, en el Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desde la madrugada hasta bien entrada la noche, este pastor entregado permanece alerta por el bienestar de su rebaño. ¿Sabe que el Señor no duerme? ¿Sabe de cuántas lo ha salvado el Señor a usted? Y que usted ni siquiera lo sabe. Incluso lo ha salvado de accidentes. El Señor en la huerta me mostró que Él me había salvado de muchos accidentes. Y de repente uno va en coche y de repente se toca en un atasco. Y usted dice, ¿a qué hora salgo de acá? ¿Y sabe qué? A ver si el Señor provoca el atasco. Porque más adelante iba a haber un accidente. Y el involucrado íbamos a ser nosotros. Y para que no pasemos el accidente, provoca el atasco. Y nosotros los ponemos a rezongar. Sino una vez veníamos con el Xavi de Andorra y venía conduciendo yo y delante mío se me puso uno que iba súper lento y no lo podíamos adelantar porque la calle vio que son estrechas y de repente ya entramos a la autopista ya y todo, pero el rato, porque mucho rato estuve detrás del coche ese, y cuando llegamos a la autopista y pasamos un poquito más adelante acababa de chocar un coche, pero lo destrozó, un camión con un coche. El coche quedó destrozado entero. Es lo que pasa. El Señor nos cuida las 24 horas del día. El Señor hay cosas que nos permite porque el Señor quiere sacar algo de nosotros. Por eso nomás a veces nos permite que pasemos pruebas. El Señor quiere todo nuestro corazón. No quiere dejar nada afuera. Todo tu corazón. Dice, dame, hijo mío. ¿Qué dice? Tu corazón. Tu corazón. El Señor no quiere compartir el corazón con nada. O sea, todo lo que esté compartiendo, el corazón tuyo, Dios lo va a sacar. ¿Qué le pasó a Abraham? El corazón lo compartía con su hijo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué le pidió? Dame tu hijo. Sacrifícalo. ¿Por qué? Porque el corazón estaba dividido. No era 100% de Dios, era más de su hijo que de Dios. Entonces Dios les dice, y cuando vio que el corazón realmente es tuyo, Señor, ahí le dijo, no lo mate. Pero cuando vio que él estaba decidido a entregar a su hijo, mientras tanto no. Por eso porque el diligente se levanta temprano y antes que nada sale cada mañana sin faltar a ver ni uno de sus ovejas. ¿Sabe que él visita cada oveja que él tiene? ¿Alguna vez usted ha sentido la visita del Señor en la mañana o en la noche? El Señor a veces los visita de noche y los toma. Una vuelta mi señora veía una visión, dice que el Señor me tenía en brazos. Y dice que me tenía en brazos y me miraba, como quien tiene un bebé y lo está mirando.
Así dice que ella lo veía, ¿cierto? Lo soñaste. Yo creía que era una visión. No me acordaba. Y es justamente el Señor nos visita. El problema es que a veces nosotros estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que el Señor nos va a visitar. Entonces seguimos con las cómodas, contentas y en buena salud. Es como está la oveja de este pastor. En un instante se da cuenta de si las han importunado en la noche, de si hay alguna enferma o si hay alguna que necesita atención especial. Varias veces al día le echa una mirada a la grey para asegurarse de que todo anda bien. El Señor mira a cada oveja y si la oveja está herida, el Señor se va a encargar de curarla. Él sana las ovejas heridas. Es una imagen sublime del cuidado que reciben aquellas cuya vida está bajo el control de Cristo. Él está al tanto de su vida, desde que sale el sol hasta que se esconde el sol. Él está cuidando sus ovejas. No se adormecerá, dice, ni dormirá. ¿Quién? El que te guarda. No se duerme el que te guarda. ¿Podemos estar confiados con este pastor? ¿Podemos estar confiados? Aún teniendo tal amo y dueño, algunos cristianos siguen descontentos porque no conocen cómo es el pastor. Por eso que hay descontento en el corazón del cristiano. Él los dirige, andan bellos insatisfechos, como si siempre, de alguna manera, el pasto al otro lado de la valla fuera un poquito más verde. Nunca están contentos. Hay cristianos que nunca están contentos, nunca son felices. Son los cristianos carnales, que bien podríamos llamar los de doble ánimo. ¿Hay alguno acá de doble ánimo? No, ¿cierto? Son todos fuertes, ¿cierto? ¿Sabes qué es los cristianos de doble ánimo? O cristianos a media, que nunca están contentos. A veces siempre están amargados. El cristiano tiene que estar alegre. No puede estar triste. Estamos en prueba, pero estoy alegre porque Cristo está conmigo. Tuve una vez, dice este pastor, seguimos la historia del pastor, dice, tuve una vez una oveja que retrataba con precisión una persona de ese tipo de cristiano. Era una de las ovejas más atractivas que he tenido, dijo el pastor. Su cuerpo era de hermosas proporciones, tenía fuerte complexión y una excelente capa de lana. Su cabeza era limpia, alerta, provista de brillantes ojos. Paría corderos robustos que se desarrollaban con rapidez. Era una oveja de admirar, ¿cierto? Pero a pesar de todos estos atributos, tenla una falta bien pronunciada tenía. Era inquieta, inconforme. Y era tanto que llegué a llamarla Doña Callejera. Así le puso el pastor. Doña Callejera. ¿Ah? Se le escapaba. Y era revoltosa. ¿Sabe que hay cristianos a veces revoltosos dentro de las iglesias? Que provocan divisiones. Hay cristianos que provocan divisiones. Esta dice, sola oveja me producía más problemas que todo el resto del rebaño. O sea, una oveja le producía problemas como que más que todos los demás. Cualquiera que fuera el campo o prado en que las ovejas estuvieran, o sea, las llevaba al campo, las llevaba a que comieran pasto bueno. Ella buscaba, dice, por toda la empalizada o por la costa, decía, se iba. O sea, ella iba por su cuenta, no obedecía. Pues vivíamos junto al mar, dice, y alguna brecha por donde pudiera pasarse para aparecer al otro lado. O sea, se leía hasta la orilla del mar esta oveja. O sea, le daba problema al pastor. Y no era que le faltara, dice, postura, no le faltaba pasto, porque mi campo era mi alegría y mi delicia. Y ninguna oveja del distrito tenía mejores palizadas que del campo como el que tenía él.
Entonces tendrían que estar todas las ovejas felices. Pero doña Callejera dice, era un vicio fijo. Sencillamente nunca le satisfacían las cosas como estaban. ¿Sabes que hay cristianos a veces que se quejan por todo? Hasta porque no es que el púlpito es muy grande, no es que el púlpito es muy chico, no es que la silla no me gusta el color de la silla, es que las paredes ponían, no me gusta el blanco, tendría que ser mejor gris o mejor. No es que los cuadros ese no pegan, no que no este es muy alto y el otro está muy bajo. Yo creo que tendrían que estar los dos a la misma altura. Y ese destornillador, ¿qué hace allá ese destornillador? Y así, o sea, así era esta oveja que tenía este pastor, problemática. Dice, pero nunca Pero ahora no hay, aprendía la lección. ya no hay. No, gracias a Dios que no, Ya no hay. ¿cierto? Acá no hay Se ninguna fueron. oveja así, ¿no? Se fueron. Pero hemos tenido ovejas así. Hay que sacrificar. No, no se fueron a sacar. Pero el Señor la sacó. Porque sabe que el Señor saca los que no son del cuerpo. ¿Por quiénes son los que se quejan así? Los que no pertenecen al cuerpo. Porque los que pertenecen al cuerpo dicen, ¿quieren que ayude? Porque pertenece al cuerpo. Ese pertenece al cuerpo. Pero el que critica es porque no es del cuerpo. Pero dicen, nunca aprendía la lección y seguía traspasando cerca. Que solo ella lo hiciera ya era en sí malo. O sea, que lo hiciera solo. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que la empezaron a seguir las demás. Las demás ovejas empezaron a hacer lo mismo que hacía esta oveja callejera, doña Callejera. Dice, ya teníamos bastante con buscarla y traerla de nuevo, pero el asunto era que enseñaba a sus corderos las mismas mañas de ella. Esto nada más seguía su ejemplo y pronto tenían tanta habilidad como su madre para escaparse del rebaño. Aún peor, dice. Sin embargo, era el ejemplo que le daba a las demás ovejas. En poco tiempo empezó a conducir a otras por los mismos hoyos y por las mismas sendas peligrosas junto al mar. Después de soportar su maldad, dice el pastor, durante un verano llegué por fin a la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Para salvar al resto de la majada, dice, de esa intranquilidad había que hacer algo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Ah? La tuvo que matar. La sacrificó. Yo no podía permitir que una oveja obstinada y descontenta arruinara el funcionamiento del rebaño entero. Por una oveja estaba descontrolando todo el rebaño. ¿Se da cuenta? Era una decisión difícil de tomar. No es fácil, porque la quería a ella, tanto como a las demás. Su fuerza, su belleza y su viveza le encantaban a este pastor. Pero una mañana tomó el cuchillo, dice, y guácate. Su profesión traspasadora de cerca quedó truncada, dijo, era la única solución que encontró. ¿Sabe qué? A veces hasta las ovejas que son tremendas, cuando se van uno queda triste. Porque nosotros hemos tenido ovejas, pero así como esta oveja que provocan división, provocan problemas, discuten por todo. Y cuando se han ido uno queda triste. Pero a veces el Señor es el que provoca, dice, antes que se eche a perder todo el rebaño, mejor la aparto. No es que el Señor la va a matar, pero la aparta. Era una oveja que a pesar de todo lo que yo había hecho por darle la mejor atención, siempre quería algo más. Nunca estaba contenta. No era como la que dijo, Jehová mi pastor, nada me faltará. No. Ella siempre buscaba por otro lado. Es una seria advertencia para el cristiano carnal, el cristiano apóstata, el cristiano a medias, el que quiere sacar lo mejor de los dos reinos. O sea, tiene un pie adentro y un pie afuera. Un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Puede que de un momento a otro se le corte
de el Señor nos da oportunidad, nos da oportunidad, nos da oportunidad, pero llega un momento que dice, basta. El Señor es así. Hemos terminado con nada me faltará, pero a mi gafas no me faltará. Ahora viene Jehová Shalom. No, seguimos con. Después que sigue el versículo. Sí, el bolso, tenía un bolso. Vamos al siguiente. Amén. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Sigue, no pare. Dice el Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande, aunque ande. Después dice Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. A ver. Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Guiará por senda de justicia. Es el próximo. Alcanzamos 5 minutitos para que. Las ovejas se caracterizan por ser animales de hábito. La oveja. Si se le deja sola, andan por los mismos trillos, sendas formadas comúnmente por el tránsito, hasta que se hacen surco. O sea, ellas siempre hacen lo mismo. Son ovejas que acostumbran a siempre caminar por el mismo lugar. Hacen surco, pasan en las mismas colinas hasta que se convierten en inútiles desiertos. Contaminan la tierra hasta que se llena de enfermedades y parásitos. Esa es una oveja. Dice, yo no soy así. La oveja, le dije al principio, cuando comenzamos el estudio, no es el animal más listo. Es el animal más menso de todos los animales, la oveja. Así que cuando usted se crea listo, diga, yo soy una oveja. Necesito al pastor todos los días. Necesitamos al pastor todos los días. No podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, porque nos equivocamos. Muchas de las mejores fincas de ovejas en el mundo se han arruinado irremediablemente por exceso de pastoreo, mal manejo y dueños de ovejas que son indiferentes e ignorantes. ¿Sabe qué? El pastor tiene que saber pastorear las ovejas. Tiene que saber alimentar las ovejas. ¿Qué es lo que pasa? Mire, si en la iglesia no hay buen alimento, la oveja, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar donde hay un buen alimento. Tiene que estar bien alimentada, porque si no, por eso viene el enemigo y se lo devora. Hay cristianos que nunca leen la Biblia. Hay cristianos que se conforman con él el día domingo a la iglesia y ya está. No es ningún estudio bíblico, ningún discipulado, nada. Yo comencé así, yo creo que muchos hemos comenzado así. Y yo dije cuando me convertí, me preguntó mi hija, me dice, ¿y papá te gustó? Y dice, sí, me gustó, y dice, pero yo cada 15 días. Mucho fanatismo, a mí no me venga con fanatismo. Yo cada 15 días voy a ir a la iglesia. A los 15 días volví a la iglesia. Después a los otros 15 días volví. Ya después se acortó, después fui una semana a la otra semana. Después fui a la otra semana. Después fui viernes, sábado y domingo, que iba una vigilia el sábado. Después, viernes y domingo creo que fue. Después ya llegaron a la casa mi hermano y después ya íbamos el lunes, el miércoles, el jueves, el martes, el jueves y el domingo íbamos a Barcelona. Y de a poquito, después cuando me di cuenta, ya teníamos casi todos los días. Y yo dije al principio, no,
mucho fanatismo. Cada 15 días ya está bien. Pero el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Y es justamente lo que pasa. No es lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros creemos. Es lo que Dios tiene para nosotros. Con solo viajar por países como España, Grecia, Mesopotamia, África del Norte y parte del oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, se ven los estragos causados por las ovejas en la región. Algunas zonas de esos países que fueron en otros tiempos pastos productivos se han venido reduciendo a yermo desolado. O sea, lugares que eran hermosos, lugares de pasto, ya no sale pasto como antes. ¿Por qué? Porque los pastores no cuidan el pasto. O sea, van, ya las ovejas comen y se van. No lo cuidan. Demasiadas ovejas a lo largo de demasiados años y bajo mal cuidado no han dejado sino pobreza y desastre en la tierra. Un error muy serio y muy común acerca de las ovejas es creer que pueden adaptarse en cualquier parte. La oveja no se adapta a cualquier parte. La oveja necesita un cuidado extremo. Un cuidado extremo necesita la oveja. Sin duda David, que era pastor, había aprendido esto de primera mano en severa experiencia. Sabía con toda certeza que si se quería que el rebaño progresara y que la reputación del pastor se mantuviera en alta estima, las ovejas tenían que recibir constantemente su meticuloso control y guía. ¿Sabe que las ovejas la tienen que ir revisando cada tanto? Que no tengan bicho, que no tengan nada. Entonces la oveja necesita un cuidado. La primera hacienda de ovejas que compré, dice, sigue la historia del hombre, cuando joven era una parcela de tierra abandonada, que había sido pastoreada hasta el colmo. O sea, le habían comido el pasto y comido el pasto y comido el pasto hasta que ya ni siquiera se animaba a salir el pasto porque iba a salir y ya se lo estaban comiendo. Un propietario ausente había alquilado el sitio a un arrendador y ese, dice, se limitó a llenar, dice, la finca con ovejas, dejándola luego a su propio gusto. El resultado fue desolador completo. Los campos se gastaron y se empobrecieron tanto que no daban más que un pasto raquítico a las ovejas. Y dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pequeños senderos de ovejas se habían deteriorado hasta volverse zanjas enormes y la erosión en la ladera era desenfrenada. El lugar entero estaba despojado casi sin remedio. Así estaba el campo, un campo totalmente desastroso donde estaban las ovejas. Amén. Con esto vamos a ir acabando. Continuaremos la hoja 2. Mira, justo se me apagó justo se me apagó. Así a decir la hoja 2. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Con él le gusta que digan que usted es una oveja? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. A pesar que digan que la oveja es mensa, sigue siendo ¿cuántos dicen igual? Aunque sea mensa, yo soy oveja del Señor. Amén. A ver, ¿quién va a orar? Amén. Dorca. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú has permitido que lo vivamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que cada día nos levantes, porque sin ti nada podemos hacer. Sabemos que tú eres el buen pastor, Señor, que estás pendiente de nosotros cada día. Y nos amas más que nadie, Señor. Porque no hemos encontrado en ningún lugar ese amor que tú nos das, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos que están en este lugar. Y gracias por habernos hecho ovejas de tu prado, Señor. Amén.
Señor, sabemos que tú nos estás alimentando bien, Señor, porque no hemos ido a buscar en otro lugar el alimento que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tenernos reunidos en este lugar, porque cada día, Señor, tú estás pendiente, porque nos amas, Señor, y nosotros sentimos tu amor, Señor, sentimos tu compañía, sentimos que tú estás cerca, Señor, que aunque a veces digamos que tú no estás cerca, tú estás ahí, Señor. Nosotros somos las que nos alejamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque cada día tu misericordia se renueva, Señor. Porque ¿dónde estaríamos ahora si tú no estuvieras con nosotros, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor? Como dice tu palabra, tú dejaste las 99 ovejas y fuiste por nosotros, Señor, por aquella oveja que se había perdido. Y, Señor, te damos gracias por eso, porque tú eres bueno, Señor. En esta tarde te alabamos, te bendecimos, porque tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Tu amor es incomparable, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.